¿Por qué nadie habla de ella? En medio del esplendor del reino de David, entre guerras, victorias y cánticos de alabanzas, hubo una historia que fue silenciada, una joven cuya sangre era real, pero cuyo destino fue marcado por el dolor, la injusticia y el olvido. Hoy desenterramos una verdad que estremecerá tu alma. Suscríbete ahora mismo al canal, porque estás a punto de conocer la tragedia borrada de la hija del rey David y lo que su silencio aún nos quiere decir. La historia del rey David es contada con pasión y reverencia. Héroe de guerras, cantor de salmos, elegido por Dios, padre del sabio Salomón, guerrero y poeta, pastor y rey. Su vida ha sido inspiración para generaciones, pero entre los muros de su palacio hubo una hija cuyo nombre casi fue borrado de la historia. Su existencia apenas ocupa un rincón de las Escrituras, y sin embargo, su historia, su tragedia, fue el punto de inflexión en la dinastía más sagrada de Israel. Su nombre era Tamar. Tamar no era una mujer cualquiera, era princesa, hija del rey, hermana de Absalón. Su linaje era real y su destino debería haber sido digno de honor y protección. La Biblia nos la presenta como virgen, vestida con una túnica especial, símbolo de su pureza y su posición. En el mundo antiguo eso lo era todo, no solo para su reputación, sino para el linaje que portaba. Pero nada de eso la salvó de la traición. El relato de Tamar no comienza con un escándalo, comienza con una presencia silenciosa. Una joven destinada a la grandeza, como tantas otras hijas del rey cuya historia nunca fue escrita. Sin embargo, su nombre fue registrado por una razón dolorosa. Su vida fue marcada por un acto atroz de violencia dentro de su propia familia. La historia, tal como la recoge el segundo libro de Samuel capítulo 13, es breve pero devastadora. Amnón, el hijo primogénito de David, heredero del trono, se obsesiona con Tamar, su media hermana. Finge estar enfermo, le pide a su padre que la envíe a cuidarlo, y cuando ella entra, inocente y confiada, él la ataca. «Ven, acuéstate conmigo, hermana mía», le dice. Ella suplica, le ruega que no lo haga, que no cometa semejante infamia en Israel, que hable con el rey si la quiere, que él no lo negará. Pero Amnón no la escucha, más fuerte que ella, la fuerza, y cuando termina, la desprecia. La aborrece incluso más de lo que antes decía amarla. Tamar, rota, rasga su túnica, se cubre de ceniza, llora y huye a casa de su hermano Absalón. En apenas unos versos, la Biblia nos muestra el peso de la injusticia, el colapso de la protección, el derrumbe del honor familiar. Y lo más impactante, David, el padre de Tamar, no hace nada. El texto dice que se enojó, pero no actuó, no castigó a Amnón, no defendió a su hija. Y ese silencio fue el verdadero crimen que marcó el inicio de una maldición generacional. Una princesa real fue destruida y nadie alzó la voz por ella. ¿Por qué esta historia está en la Biblia? ¿Para qué preservar una tragedia tan dolorosa si no habrá justicia para la víctima? Quizás porque el mensaje no está solo en el acto, sino en lo que representa. Tamar es símbolo de todas las mujeres cuya dignidad fue quebrada y cuyas voces fueron silenciadas. Ella representa a las que no fueron defendidas por aquellos que debían protegerlas, a las que se les negó justicia incluso dentro de los hogares bendecidos. Y también representa algo más profundo, que incluso dentro del linaje elegido por Dios, el dolor puede habitar y ser ignorado. Tamar quedó desolada. La Biblia dice que vivió desolada en casa de su hermano Absalón. Eso es todo. No se menciona más. No se habla de hijos. No se le da un nuevo capítulo. Su historia termina donde su dolor comienza. Pero al rescatar su nombre, al recordar su vida, estamos haciendo lo que el texto sagrado dejó abierto, darle voz y entender que la espiritualidad real también pasa por reconocer el sufrimiento y no ocultarlo debajo del incienso ni de los salmos.
Cuando Tamar, deshecha por dentro, se refugia en casa de su hermano Absalón, algo más que una tragedia familiar comienza a gestarse. Absalón no es cualquier hermano. Es hijo del rey, guerrero en formación, futuro aspirante al trono. Pero en ese momento, él es simplemente eso, un hermano que contempla el rostro destruido de su hermana y no encuentra justicia a su alrededor. El texto bíblico es sobrio. Dice que Absalón le preguntó: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y Tamar quedó desolada, silenciada. Absalón no solo la acogió, guardó silencio también. Pero su silencio no era el de la indiferencia, era el del dolor que madura, la herida que fermenta por dentro. Durante 2 años Absalón no dijo una palabra a Amnón, ni buena ni mala, pero lo miraba, lo observaba y por dentro planeaba. Finalmente, cuando la oportunidad llegó, invitó a todos los hijos del rey a una celebración. Allí, entre vino y fiesta, ordenó que mataran a Amnón. No fue una pelea, no fue una reacción impulsiva, fue ejecución. Absalón se convirtió en el vengador silencioso del crimen que David, su padre, no quiso castigar. ¿Y qué sucede cuando los padres no protegen? Cuando el poder calla frente al abuso, ¿quién se atreve a hablar? Absalón no actuó solo por ira. Su acto fue una forma desesperada de restaurar el honor de su hermana, pero también fue el principio de su caída. Desde ese momento, Absalón se aleja de su padre, se exilia, comienza a construir una imagen propia, y con el tiempo se rebelará contra David. Todo eso comienza con la violación de Tamar y la pasividad del rey. Esta historia no es solo política o familiar, es profundamente espiritual, porque nos muestra cómo la injusticia no enfrentada se convierte en raíz de destrucción. La herida que no se sana corrompe, la voz que no se escucha grita desde las sombras. Y el linaje real, el mismo que llevaba la promesa del Mesías, fue afectado desde dentro por el pecado no corregido. Tamar desapareció del relato. Pero su dolor fue semilla, y esa semilla dio frutos amargos: venganza, exilio, muerte, rebelión. Lo que David no quiso resolver como padre, tuvo que enfrentar como rey. Y el precio fue su propia corona, su paz, su familia. Mas si sientes que estas historias deben ser escuchadas, si crees que la espiritualidad también significa mirar lo incómodo y sanar lo no dicho, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí no solo contamos historias, aquí le damos voz a las almas que fueron silenciadas, y cada suscripción nos ayuda a seguir revelando lo que fue olvidado, pero aún vive. David es uno de los personajes más complejos y fascinantes de toda la Biblia. Amado por Dios, vencedor de gigantes, músico inspirado, líder de multitudes. Pero cuando se trata de su propia casa, David falló. Después del crimen de Amnón, el texto dice que David se enojó mucho, pero no hizo nada. No lo reprendió, no lo exilió, no buscó consuelo para Tamar. Su reacción fue emocional, no espiritual, personal, no paternal. Y en ese vacío de acción, el alma de su hija se rompió. ¿Por qué David no actuó? Algunos teólogos dicen que tal vez se sintió culpable por sus propios pecados. Después de todo, David también había tomado a una mujer, Betsabé, por deseo, y mandó matar a su esposo para encubrirlo. Quizás el recuerdo de su caída le ató las manos, pero ese argumento, aunque comprensible, no justifica la omisión. El perdón de Dios no nos exime de ejercer justicia. Y David, al callar, cedió al pecado la autoridad sobre su casa. Desde ese momento, su reinado comienza a fragmentarse. Absalón se aleja, los hijos compiten, la corte se divide, y cuando Absalón regresa, lo hace con resentimiento y sed de poder. Organiza una conspiración, se proclama rey, y David tiene que huir de Jerusalén, el rey elegido por Dios, expulsado de su trono por su propio hijo.
Todo eso, de nuevo, tiene una raíz: la tragedia de Tamar. Esta historia nos recuerda que el liderazgo espiritual no comienza en el trono, sino en la familia. No sirve ser valiente en la guerra si se es cobarde en casa. No sirve escribir salmos si no se escucha el llanto de los propios hijos. David fue un gran hombre de Dios, pero incluso los ungidos pueden fallar, y cuando fallan, el daño puede tocar generaciones. Tamar fue herida, Absalón vengó, David cayó, y el reino comenzó a derrumbarse desde dentro. Esta es una advertencia poderosa. Lo que no sanamos en lo íntimo se multiplica en lo colectivo. Tamar no volvió a hablar en las Escrituras. No se registran más palabras suyas, ni decisiones, ni descendencia. Solo una frase queda flotando como una lápida emocional. Y Tamar quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Desolada. Una palabra tan breve como contundente. No dice que fue consolada, ni que fue restaurada, ni que encontró justicia. Solo eso, desolación. La hija del rey más ungido de Israel, condenada al silencio. En muchas culturas antiguas, y tristemente aún en algunas actuales, cuando una mujer era deshonrada, su vida se consideraba arruinada. Pero Tamar no fue destruida por lo que le hicieron, fue destruida por la falta de reparación, por el abandono posterior, por el silencio de quienes tenían el poder para defenderla. Ella no murió físicamente, pero sí espiritualmente. Y así como su túnica fue rasgada aquel día, también se desgarró su dignidad ante los ojos del mundo. Tamar representa a todas las mujeres que fueron usadas y luego silenciadas, las que gritaron, pero nadie las escuchó, las que pidieron ayuda y solo encontraron miradas incómodas que desviaban la vista. En el linaje real de David hubo profetas, reyes, músicos, guerreros, pero también hubo una joven cuya historia nos sacude precisamente porque no termina bien. No hay redención, no hay milagro, no hay justicia. Solo queda su dolor flotando en el texto como un eco que el tiempo no logró apagar. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué Dios permitió que esta historia quedara escrita? ¿Por qué preservar una tragedia sin final feliz? Quizás porque Tamar es una figura profética. Ella es el espejo de lo que la religión, la sociedad y las familias muchas veces no quieren mirar. Es la herida que no cicatriza, el testimonio que incomoda, el rostro que exige memoria. Cuando hablamos de fe, muchas veces pensamos solo en promesas y bendiciones, pero la verdadera espiritualidad también implica reconocer el dolor que aún no ha sido restaurado. Tamar es parte del linaje real, y eso significa que su herida también forma parte de la historia de redención. Aunque nadie la reivindicó, Dios no la borró, y al recordarla hoy, no solo le devolvemos su voz, le damos sentido a nuestra propia lucha por verdad, por memoria, por justicia. Tamar sigue viva. En cada persona que fue silenciada, en cada alma que lleva una herida y sigue esperando que alguien diga: yo te veo, yo te creo, tu historia importa. Sus palabras pueden haberse detenido, pero su mensaje sigue resonando en cada rincón donde se cuenta su historia. Si sientes que estas verdades no deben seguir escondidas, si crees que hay voces que merecen ser rescatadas del olvido, te invito a ser parte de este movimiento. Suscríbete ahora al canal, porque aquí no hablamos solo de personajes bíblicos, hablamos de lo que sus historias nos revelan sobre nosotros mismos. Una tragedia mal resuelta puede desencadenar un desastre colectivo. Eso fue lo que ocurrió con Tamar. Su historia, aunque aparentemente individual, fue el epicentro de una cadena de consecuencias que desgarraron el corazón del reino de David. Todo comenzó con el crimen de Amnón. El silencio de David no solo afectó a su hija, afectó también la percepción de justicia en toda su casa. Cuando el líder no actúa con equidad, la autoridad moral se debilita, y cuando eso ocurre en una familia, el daño es invisible,
pero profundo. Absalón se convirtió en asesino, luego en exiliado y más tarde en traidor. Su resentimiento hacia David creció con los años. No era solo ambición, era una rabia no resuelta, una herida familiar que se transformó en ambición destructiva. Cuando Absalón regresó del exilio, David lo recibió, pero no le habló por 2 años. Una vez más, el rey no enfrentó el conflicto, guardó silencio. Este patrón de evasión no fue gratuito. Cuando finalmente Absalón se sintió lo suficientemente fuerte, organizó una conspiración política. Le robó el corazón al pueblo y marchó hacia Jerusalén con un ejército, proclamándose rey. David, aquel pastor que venció gigantes, tuvo que huir de su propia ciudad. Fue desterrado por su propio hijo. Y todo eso comenzó con el sufrimiento de una hija que no fue escuchada. ¿Puedes ver el hilo invisible? La herida de Tamar no fue solo personal, fue profética, porque lo que no se sana en lo íntimo se multiplica en lo colectivo. Muchos ven la rebelión de Absalón como un golpe político, pero en el fondo fue una expresión emocional mal canalizada, nacida del abandono. Esto también nos habla de nuestras propias familias, de nuestras propias casas. ¿Qué heridas estamos ignorando? ¿Qué silencios estamos heredando? ¿Cuántos Absalones estamos criando sin darnos cuenta? El efecto Tamar continúa y seguirá presente mientras haya historias ocultas, injusticias silenciadas y voces que nadie quiere oír. Este relato, por más antiguo que sea, es profundamente actual, porque donde hay dolor no escuchado, hay caos latente, y donde hay silencio frente al sufrimiento, la historia se repite. Tamar no rompió la dinastía, fue la injusticia contra ella y la indiferencia posterior lo que lo hizo. Cuando una herida no es reconocida, el alma no encuentra descanso. Tamar, al ser silenciada, no solo fue abandonada emocionalmente, fue borrada de la historia activa del linaje real. Pero lo que muchos no ven es que su dolor no murió con ella. El sufrimiento que no se expresa, se transmite. Podríamos pensar que la historia de Tamar terminó con su desaparición del relato, pero en realidad su ausencia sigue hablando. Su desolación tuvo consecuencias, y esas consecuencias no se detuvieron con Absalón. Después de la muerte de Amnón, de la rebelión de Absalón y del dolor de David, el reino nunca volvió a ser el mismo. Salomón heredó el trono, sí, pero también heredó un linaje dañado por el silencio, la culpa y la vergüenza. La historia muestra que, generación tras generación, las luchas internas de la casa de David se repetían. Divisiones, conspiraciones, idolatría. Todo parecía fluir desde un núcleo emocional roto que nunca fue reparado desde su raíz. El dolor no sanado se manifiesta en patrones. Y si no detenemos esos patrones, si no nombramos las heridas, si no enfrentamos lo que nos duele, estamos condenados a revivirlo de distintas formas. En nuestra propia vida, esto también ocurre. Familias enteras arrastran traumas no hablados, hijos que repiten los errores de sus padres, nietos que cargan dolores que no comprenden. Tamar, entonces, no es solo una figura histórica, es símbolo del dolor heredado, del alma que clama en silencio, generación tras generación. ¿Dónde está Tamar hoy? En la mujer que fue callada, en el niño que no fue escuchado, en el adolescente que explota en rabia porque nadie lo comprendió, en la madre que nunca pudo decir lo que vivió, en cada alma que espera ser reconocida por lo que le arrebataron. Y el linaje espiritual también se afecta cuando ignoramos estas historias, porque Dios es un Dios de justicia, sí, pero también de memoria. Él no olvida, y cada lágrima derramada por Tamar sigue siendo recogida en lo eterno. Hoy, al traer su historia de vuelta, estamos haciendo más que contar un relato. Estamos limpiando un canal espiritual, estamos dando nombre a una herida ancestral, estamos restaurando un linaje que el silencio quiso sepultar. Y eso también es parte de nuestro propósito.
Suscríbete ahora al canal si sientes que estas historias no deben seguir perdidas. Aquí revelamos las verdades que fueron enterradas, y cada nueva persona que se une a esta comunidad ayuda a amplificar la voz de las almas que fueron silenciadas. No lo hacemos por curiosidad bíblica, lo hacemos por justicia espiritual. Ante historias como la de Tamar, es imposible no preguntarse: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué el mismo Dios que levantó a David, que lo ungió como rey, que lo protegió del gigante y de sus enemigos, no intervino para salvar a su hija? Esta pregunta no es nueva. Ha cruzado los siglos en los corazones de millones de personas, especialmente de aquellos que, como Tamar, fueron heridos mientras creían estar protegidos. ¿Cómo puede Dios permitir algo tan devastador dentro de una casa escogida? ¿Cómo es que una princesa real puede ser deshonrada y el cielo parezca guardar silencio? Hay dos maneras de mirar esta historia. Una es desde la frustración, desde la rabia de no entender por qué el cielo no detuvo el crimen. Y esa emoción es válida. Dios no nos pide que neguemos nuestro dolor. Pero también hay otra mirada, más profunda, más sutil, más dolorosamente divina. Dios sí estaba allí. Estaba en el registro que se dejó en las Escrituras. Estaba en la elección de no ocultar el pecado, de no maquillar el linaje, de no eliminar el relato incómodo. Dios, en lugar de borrar la tragedia, la preservó. Eso es revolucionario. Porque muchas culturas hubieran querido esconder una historia así, hacerla desaparecer, pero Dios permitió que quedara escrita. Tal vez porque sabía que millones de personas en el futuro también serían Tamar. Dios no evitó el dolor, pero lo inmortalizó. Y al hacerlo, le dio a Tamar una voz eterna. Porque cada vez que alguien la recuerda, la honra, la reivindica, su historia deja de ser solo tragedia y se transforma en semilla. La fe no siempre consiste en ver milagros. A veces, consiste en no dejar que el dolor sea en vano. Dios no abandonó a Tamar. Nos dejó su historia para que nosotros no la abandonáramos. Y en cada persona que hoy la escucha, en cada alma que se conmueve, Dios está restaurando lo que la historia quiso callar. No hay respuesta fácil al misterio del sufrimiento. Pero lo que sí sabemos es esto: el dolor no es invisible para el cielo, y las lágrimas que caen sin testigos en la tierra son recogidas como perlas en el reino. Tamar no murió en vano. Su herida no quedó sin sentido. Hoy, su vida sigue sanando a otros, incluso desde el silencio. Tamar no fue la única. Su historia es individual, pero simboliza a muchas otras que fueron arrancadas del relato oficial. La Biblia está llena de nombres masculinos, de genealogías, de reyes y guerreros. Pero por cada nombre mencionado, hubo mujeres, madres, hermanas, hijas, cuyas historias quedaron en las sombras. Y aún así, algunas como Tamar lograron atravesar ese velo del silencio. ¿Por qué su nombre está allí, mientras tantas otras quedaron fuera? ¿Será que su dolor fue tan profundo, tan esencial, que Dios quiso dejarlo como testimonio para toda la humanidad? La figura de Tamar resuena en todas las épocas, porque representa a las voces suprimidas, a las historias que fueron consideradas incómodas, a las personas que sufrieron dentro de estructuras supuestamente santas. Su relato nos obliga a mirar hacia los márgenes, a los que fueron desechados, a los que no encajan en la narrativa triunfalista, y nos enseña algo más: que la verdadera santidad no es esconder el pecado, sino confrontarlo con verdad. Tamar nos habla, aún desde su desolación. Nos enseña que ser espiritual no es cerrar los ojos al sufrimiento, sino enfrentarlo con compasión. Nos enseña que no hay linaje sagrado si las víctimas son ignoradas. Y nos recuerda que el alma nunca muere cuando es sostenida por la memoria. Tamar vive en la voz de cada persona que se rehúsa a callar. Vive en el corazón de quien transforma su dolor en luz. Y vive en los labios de quienes cuentan su historia.
Su túnica rasgada fue símbolo de vergüenza, pero hoy, al recordarla, esa misma túnica se transforma en estandarte de resistencia, de justicia, de restauración. Ya no es la mujer desolada, es la mujer recordada. Y eso es una forma de redención. Tamar está viva en cada alma que se atreve a hablar cuando todos callan. Está presente en cada generación que elige sanar el dolor heredado y en cada comunidad que decide dar lugar a lo que la historia quiso enterrar. Por eso, esta historia no debe terminar aquí. Hay muchas otras como Tamar que esperan ser escuchadas. Y este canal existe precisamente para eso, para iluminar las grietas, para dar voz a lo olvidado, para sanar lo que fue herido en silencio. Si sientes que esto también es parte de tu camino espiritual, si crees que estas verdades no pueden seguir ocultas, suscríbete ahora. Forma parte de este espacio donde recordamos, sentimos y transformamos. Porque el alma humana no fue creada para vivir en el olvido, sino para renacer en la verdad. Escuchar la historia de Tamar no es solo un acto de memoria. Es un ejercicio de autoconocimiento espiritual, porque lo que nos conmueve de su relato no es únicamente su dolor, es cómo su dolor refleja nuestras propias sombras. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha experimentado el abandono, la injusticia, el silencio. Todos hemos sido Tamar o hemos conocido a alguien que lo fue. Y también, a veces, hemos sido David, el que cayó cuando debía hablar, el que miró hacia otro lado, el que no supo cómo actuar frente al sufrimiento de otro. O hemos sido Absalón, el que carga la herida ajena, el que explota por dentro, el que reacciona con furia porque el dolor nunca fue nombrado. Este relato no solo nos pide empatía, nos pide responsabilidad. Tamar nos muestra que no podemos hablar de espiritualidad sin hablar de humanidad, que no existe conexión divina sin compasión terrenal, y que la verdadera fe comienza cuando nos atrevemos a ver lo que duele. ¿Cuántas Tamar hay hoy en tu entorno? ¿Quién está esperando que alguien simplemente diga, te creo, estoy contigo, tu dolor no es invisible? Y más aún, ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Eres quien fue herido? ¿Eres quien calla? ¿Eres quien observa, impotente? ¿Eres quien tiene la posibilidad de restaurar y aún no lo ha hecho? Esta historia también nos habla del poder que tienen nuestras acciones, o la falta de ellas. Porque lo que David no hizo cambió el rumbo de todo un reino, y lo que tú decides hoy puede cambiar el rumbo de alguien a tu lado. Las heridas que no sanamos se filtran en nuestras relaciones. El silencio que guardamos se convierte en carga emocional. Pero cuando decidimos ver, hablar, escuchar, recordar, algo empieza a liberarse. Tamar nos muestra que no se necesita ser reina para dejar una huella espiritual. No tuvo descendencia, no tuvo justicia, no tuvo reconocimiento en vida. Pero siglos después, aquí estamos, contando su historia, aprendiendo de su alma, reconociendo su valor. Y eso es inmenso, porque quizás tu historia también ha sido olvidada por otros. Quizás sientes que tu dolor no fue visto, que tu voz no fue escuchada, pero Tamar te recuerda que Dios sí lo vio y que tu alma también dejará huella. Las historias que no terminan bien muchas veces son las que más nos transforman, porque no nos ofrecen consuelo fácil, ni respuestas cerradas, ni finales felices con moños dorados. Nos dejan con preguntas abiertas, con heridas expuestas y con una tarea espiritual pendiente. La historia de Tamar es una de ellas. Ella no fue vengada oficialmente, no tuvo restauración pública, no recibió justicia de su padre, ni del reino, ni de la ley. Su nombre, aunque grabado en las Escrituras, aparece solo en ese capítulo. Después de eso, la desolación, el silencio, el olvido. Pero esa ausencia no es una derrota, es un espacio que nos invita a actuar, a devolverle a Tamar, hoy, lo que no recibió entonces, y hacerlo con memoria, con respeto, con conciencia. Porque cada vez que hablamos de ella, la redimimos.
Cada vez que alguien escucha su historia y se conmueve, su alma se eleva. Cada vez que una mujer se siente vista a través de su dolor, Tamar renace. Y cada vez que alguien transforma su sufrimiento en compasión activa, Tamar vive. Quizás no podamos cambiar el pasado, pero podemos transformar el presente. Podemos elegir no repetir los errores de David. Podemos mirar a los ojos del dolor y no apartar la vista. Podemos ser la generación que ya no calla, que ya no encubre, que ya no minimiza el alma herida. Tamar nos dejó una tarea: recordar, honrar, despertar, y no solo con palabras, sino con actos, con escucha, con empatía profunda, con decisiones valientes, con cambios reales en cómo miramos, tratamos y valoramos a quienes han sido ignorados. Su túnica rasgada ya no debe ser símbolo de vergüenza, debe ser estandarte de lucha, de restauración, de justicia espiritual. Y si tú estás aquí, si llegaste hasta este punto del video, es porque algo en tu alma también se está activando. Porque tú también sientes que no podemos permitir que estas historias sigan enterradas en el olvido. Porque comprendes que recordar es una forma de sanar. Y sanar es una forma de honrar. Tal vez tú también has vivido algo parecido. Tal vez conoces a alguien que fue Tamar. Tal vez hoy su historia te dio palabras que tú nunca pudiste decir. Entonces, este no es solo un final, es una semilla, una invitación a ser parte de una memoria colectiva que sana, despierta y transforma. Mais Tyson Duties aquí en este canal. Creemos que el alma humana necesita verdad y que incluso las historias más dolorosas pueden convertirse en fuente de sabiduría. Por eso, seguiremos recordando a los olvidados, daremos voz a los que fueron silenciados y honraremos a los que el poder dejó atrás. Y tú puedes ser parte de eso. Si este contenido tocó tu corazón, si sientes que vale la pena que más personas escuchen historias como la de Tamar, puedes apoyar este trabajo. Tu apoyo es lo que permite que estas voces sigan siendo escuchadas, que podamos seguir creando, investigando, compartiendo, y que cada vez más almas se reconecten con las verdades profundas que el tiempo y la religión muchas veces intentaron sepultar. Activa el botón de gracias aquí abajo. Con tu gesto estás diciendo: yo veo a Tamar, yo no la olvido, yo estoy con ella. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos reencontramos en la próxima historia, donde una vez más la memoria se convertirá en redención.